Bienvenido a dos ejemplos sobre cómo simplificar una expresión con un exponente racional negativo. Se nos pide que simplifiquemos cada expresión sobre los números reales. Primero se nos da negativo 64 elevado a la poder de negativo 13. Primero reescribamos esto usando un exponente positivo. Para hacer esto, usaremos la regla del exponente como se muestra a continuación, donde a elevado a la potencia de m negativo es igual a 1 sobre a, elevado a la potencia de m positivo. Para ayudar a recordar esta regla, podemos escribir 1 a la potencia de m negativo como una fracción, con un denominador de 1. Entonces, si movemos a al negativo m hacia abajo al denominador, observe cómo cambia este lado del exponente. Entonces, mirando la expresión dada, ese es el primer puño en forma de fracción con un denominador de 1. Y ahora vamos a mover esto al denominador. Y el exponente cambiará a 13 positivo. Entonces esto es igual a 1 sobre negativo 64. Elevado al poder de 13 positivo. Y ahora para el siguiente paso, escriba esto en forma radical, donde 1 elevado a la potencia de m dividido por n es igual a la raíz enésima de 1 elevado a la potencia de m, que también podemos escribir como la enésima raíz aumentó la potencia de m, donde el exponente está fuera del radical. Entonces, debemos reconocer aquí que el denominador del exponente racional nos dice el índice. Y el numerador del exponente racional nos dice el exponente. Y el exponente puede estar debajo del radical o fuera del radical. Entonces, note nuestra expresión. El denominador del exponente racional es 3, por lo que vamos a tener una raíz cúbica. Y el numerador es 1, por lo que el exponente será 1. Entonces, podemos escribir esto como 1 dividido por. Nuevamente tendremos una raíz cúbica, porque el índice es 3, el radicando es negativo 64, y porque el exponente es 1. Podemos dejar el exponente. Y ahora, para simplificar aquí, queremos ver si hay factores de cubo perfecto de 64 negativo. En este caso, negativo 64 es un cubo perfecto porque podemos escribir negativo 64 como 4 negativo, 4 veces negativo, 4 veces negativo. O si queremos, negativo 4 cubos es igual a negativo 64. Nuevamente, es por eso que negativo 64 es un cubo perfecto, y por lo tanto, esto se simplificará perfectamente. La raíz cúbica de negativo 4 veces negativo 4, o la raíz cúbica de negativo 4 cubos, es igual a un factor de 4 negativo. Entonces, esto se simplifica a 1 dividido por 4 negativos o 1 4 negativo. Ahora, echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos el negativo 16 elevado a la potencia del negativo 2. Nuevamente, primero escribamos esto usando un exponente positivo. Entonces, como fracción, tenemos un denominador de 1, y si movemos esto hacia abajo al denominador, el exponente de 2 negativo cambiará a 2 positivo. Entonces tenemos 1 dividido por, y luego tenemos negativo 16 al positivo 2. Y ahora escribamos esto en forma radical. Entonces, observe aquí. Porque el denominador es 2, vamos a tener una raíz cuadrada y debido a que el numerador es 1, tenemos un exponente de 1. Lo que significa en forma radical, esta sería la raíz cuadrada de 16. Negativo. Cuando el índice es 2, podemos omitir el índice porque es una raíz cuadrada y cuando el exponente es 1, podemos dejar el exponente también. Y ahora, para simplificar aquí, queremos ver si es negativo 16. Tiene factores cuadrados perfectos. Lo que debemos reconocer es que 16 positivo sería un cuadrado perfecto, pero 16 negativo no es un cuadrado perfecto, porque negativo 4 veces negativo 4, o negativo 4 al cuadrado, es igual a positivo 16. Y así es positivo 4 veces positivo 4, o positivo 4 al cuadrado. Por lo tanto, no hay un número de veces en sí que nos dé un negativo 16. Y, por lo tanto, esto no se simplifica sobre los números reales. Entonces podemos parar aquí y decir el resultado no es real. Y creo en nuestro sistema de tareas, se supone que debemos ingresar a n si el resultado no es real. Ahora, esto simplificaría lo que se llama números complejos, donde definimos i igual a la raíz cuadrada de 1 negativo. Y por lo tanto, podemos escribir la raíz cuadrada de 16 negativo como la raíz cuadrada de 16 veces la raíz cuadrada de 1 negativo. Y por lo tanto, esto se simplificaría a 4i.
Pero nuevamente, para este ejemplo, no se nos pide que usemos los números complejos, solo los números reales y por lo tanto, podemos parar aquí y decir que el resultado no es real. Espero que hayas encontrado esto útil.